Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de predicación en línea. Bienvenidos al Evangelio de Mateo. Vamos a ver a Jesús seguido por mucha gente, muchos distintos tipos de personas, con intenciones, motivos y propósitos también variados. Y vamos a establecer estos tres círculos esenciales, que sería la multitud sigue a Jesús, los discípulos siguen a Jesús y un círculo más cercano serían los apóstoles. Pero también hay un círculo esencial en el ministerio de Jesús, que son los religiosos, que son los fariseos, que son los maestros de la ley, que siempre están cerca de él. Y podemos reconocerlos porque los religiosos solo están ahí para calificar. ¿Por qué? Porque ellos son la voz acreditada de la ley. Ellos son aquellos que ostentan el discurso oficial de Dios. ¿Y de dónde viene? De la poderosa tradición sacerdotal, que es el templo, y la poderosa tradición de sabiduría, que es la sinagoga. Ellos ostentan, ellos tienen el discurso oficial de Dios, ellos son, todo lo que debe saberse, entenderse acerca de la ley. Nadie como ellos. Ellos son el discurso oficial de la ley, ellos son los referentes. Entonces la manera no solamente de enseñar, de actuar y de vivir, ellos son los referentes, eso es la ley. Se asumía que ellos eran el cumplimiento de la ley. Los fariseos cumplían la ley, no como el pueblo, no como los demás, no como las multitudes, por supuesto. Entonces eran muy influyentes, y déjame decirte que los religiosos, siguen todavía presentes en las comunidades cristianas, porque son muy influyentes. Se asume que ellos tienen el discurso oficial de Dios y el discurso oficial de la ley, y escucha esto, el cumplimiento de la ley. Ellos cumplen la ley. Entonces, cuando llegó Jesús con el discurso, un discurso distinto, tan distinto que es enseñar la ley en su sentido original, y escucha esto, vivir la ley, cumplir la ley en su sentido original. Entonces vienen ahora dos modelos, se enfrentan una y otra vez. Ya vimos estos círculos esenciales, las multitudes, los discípulos y los apóstoles, y algo que es imprescindible, que son los fariseos y los maestros de la ley. Ellos eran, el discurso oficial de la ley, el cumplimiento de la ley. Ver a los fariseos era ver cumplir la ley. ¡Wow! ¿Quién como ellos? Vaya que impresionaban a muchísima gente. Entonces, pero cuando llegó Jesús, enseñaba la ley, escucha, en su sentido original, porque Él es el propósito de la ley y el sentido de la ley. Pero algo que es trascendente, impactaba y confundía a la gente era que Él es el cumplimiento original de la ley. ¡Wow! Entonces mirarlo a él a través de los evangelios es la enseñanza, de la ley en su sentido original, pero también es el cumplimiento en su sentido original. Él cumplió toda la ley. Entonces mirarlo a él era el cumplimiento de la ley. Entonces ahora había dos modelos de discurso de Dios y dos modelos, escucha, de cumplimiento de la ley. Entonces los fariseos estaban, muy preocupados porque ese otro modelo alternativo, y más que alternativo, era el diseño original, la predicación de la ley en su sentido original y el cumplimiento de la ley en su sentido original, era el modelo de Dios. Y la gente empezaba a decidir por sí misma, algo que no les gustaba mucho a los fariseos y a los maestros de la ley. Ellos eran los que decidían todo. Entonces, cuando las multitudes, los discípulos, empezaban a decidir sobre sí mismos, a entender que podían decidir sobre Dios y ya no tener que acudir, a la voz autorizada de la ley, que son los fariseos, eso estaba creando una división fundamental.
Entonces las personas tomando su propio criterio, responsabilizándose de su propia fe, eso no va con la poderosa tradición sacerdotal. Entonces llegaron los maestros de la ley y los fariseos. Recuerda, ellos son la voz autorizada de la ley. Y llegaron con Jesús. Entonces, pero déjame explicarte algo. Una cosa es maestros de la ley y fariseos de Galilea, otra cosa es de Judea, pero maestros y fariseos de Jerusalén son los maestros de primera. Ellos son la única voz autorizada, vienen de Jerusalén, no como los de Judea, Galilea y Samaria, ni hablar al respecto. Entonces, eran muy influyentes, tan influyentes que influyeron mucho en la conducta de los discípulos de Juan y también, escucha esto, impresionaban mucho en la conducta de los discípulos de Jesús, así es. Eran personas muy influyentes y siguen presentes todavía en las comunidades cristianas, influyen mucho. Ellos son la voz autorizada de la voluntad de Dios, de la Biblia, y también son, el cumplimiento autorizado de la vida cristiana. ¡Wow! ¿Quién como ellos? Entonces, eso sucedió con ellos. Vinieron a ver a Jesús, no de Galilea, no de Judea, de Jerusalén, maestros y fariseos que son la voz autorizada de la ley. Pero escucha, también el cumplimiento autorizado. Entonces, ver a los fariseos es el cumplimiento de la ley. Y mira lo que nos dice. En ese momento, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. O sea, ya no llegaron de Galilea, de Jerusalén. Y nos dice así: ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Y aquí hay una palabra importante que vamos a revisar. Y esta palabra es la tradición. Déjame decirte que es una palabra que produce confusión en las comunidades de fe. Y déjame decirte que hay muchas tradiciones familiares, tradiciones nacionales, tradiciones locales, tradiciones, en los distintos ámbitos de la vida. Pero en sí mismas las tradiciones no son malas. De hecho, hay muchas tradiciones que son buenas y México es grandioso en tradiciones, en cultura, en historia. Entonces hay muchas tradiciones mexicanas que vale la pena, aprender de ellas, recordarlas, estudiarlas, que tienen una razón muy importante. Tradiciones, incluso tradiciones religiosas. Las tradiciones religiosas mexicanas también son fantásticas, pero tenemos que aprender a separarlas, y algunas personas se sienten como intimidadas, o como se sienten, y les han enseñado que deben rechazar todas las tradiciones. Y déjame decirte que vivimos en un país grandioso, fantástico. Las tradiciones mexicanas, la cultura, la historia, y tenemos ahí que vale la pena, ya vimos, recordarlas, conservarlas. Sin embargo, aquí, que también el pueblo de Israel estaba lleno de tradiciones. El problema era cuando empieza a entenderse que estas tradiciones van más allá de ser tradiciones de la nación de Israel. Como nosotros tenemos las tradiciones mexicanas, pero una cosa son las tradiciones de historia, de cultura, de tradiciones nacionales. Pero otra cosa ya muy distinta es elevarlas al máximo nivel. Entonces, las tradiciones que Israel tenía eran tradiciones ya que se llevaron al máximo nivel. ¿Y cuál es? Decir que estas tradiciones vienen de Dios, que esto es lo que Dios ha enseñado, cuando en realidad no es así. Había los mandamientos de Dios y las tradiciones. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que estas tradiciones se elevaron no solamente a nivel de mandamientos, los mandamientos de Dios, incluso había ocasiones donde se elevaba por encima de esos mandamientos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a separar. Una cosa son los mandamientos de Dios
y otra cosa son las tradiciones sobre la vida, la vida de fe, las tradiciones sobre esos mandamientos. Y para ellos no había confusión porque era la ley, ellos eran la ley de Dios, los mandamientos y las tradiciones ya tenían el mismo lugar. Entonces las tradiciones en sí mismas no son malas, hay tradiciones grandiosas, hay tradiciones que producen mucho bien, pero tenemos que aprender a separar entre mandamiento de Dios y las tradiciones, incluso tradiciones sobre los mandamientos de Dios. Y eso fue lo que ellos están reclamando, los verdaderos maestros de la ley y los fariseos que vienen de Jerusalén, el nivel más alto, nadie como ellos. Y si ellos dicen eso, era muy difícil, contradecir eso, vienen de Jerusalén. Ellos tienen linaje, sabiduría, credenciales, wow, niveles académicos como nadie. No había manera de decir que no. Sin embargo, hasta que llegó Jesús, todo antes funcionaba muy bien. Todo en Jerusalén funcionaba muy bien. Recuerda, estaba la poderosa tradición sacerdotal que le decía a la gente lo que debía creer. Y estaba la poderosa tradición de sabiduría para que decirle a la gente lo que tenía que hacer. Entonces la vida estaba resuelta, lista. Las personas no tenían ni siquiera que pensar en qué creer o no. Estaba el templo para eso, ¿no? Y las personas ni siquiera también tenían que preguntarse qué debo hacer o no. Para eso estaba ahí la sinagoga. Toda la vida estaba resuelta, todo funcionaba muy bien, la gente sabía que la voz autorizada de la ley, el criterio de la ley eran los fariseos. El discurso oficial de Dios venía del templo. No, todo funcionaba muy bien. Escucha, hasta que llegó Jesús. ¿Cómo? Éramos muy felices, vivíamos en santa paz hasta que llegó Jesús y empezó a enseñar la ley en su sentido original. Empezó a cumplir la ley en su sentido original. Entonces, y empezó a mostrar y enseñar que una cosa son los mandamientos y otra cosa son las tradiciones. Y no está condenando las tradiciones, sino señalando cuando las tradiciones se sobreponen o se superponen arriba, de los mandamientos de Dios. Entonces, ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? ¿Qué es lo que se enseña? Antes de que llegara Jesús, todo funcionaba muy bien. Si algo enseñaba el templo y la sinagoga, la poderosa tradición sacerdotal y la poderosa tradición de sabiduría es obedece, obedece y obedece. Y déjame decirte que esa tradición sigue. Todavía hay comunidades donde la gente dice, se les enseña, tú obedece, obedece, obedece. Y sus textos favoritos, todas las autoridades están puestas por Dios, así que obedece, obedece y obedece. ¿Y qué tengo que hacer? Ni siquiera ellos tenían que pensar qué creer o qué hacer. Para eso estaban los fariseos y los maestros de la ley. Y mira lo que está diciendo, ¿por qué desobedecen? Claro, porque el discípulo de Jesús ahora puede decidir sobre sí mismo. A eso está invitado, a eso está llamado. El que quiera seguirme tendrá que morir a sí mismo, tendrá que negarse a sí mismo. ¿Qué significa todo eso? Tendrá que desaprender muchas cosas y aprender otras. Y eso es desafiante, eso es subversivo, revolucionario. Pensar por ti mismo, todo era una revolución absoluta de las ideas. Esta revolución donde se invitaba a la gente a que pensara por sí mismo sobre Dios. Pero ¿cómo? ¿Yo puedo pensar sobre sí mismo acerca de Dios, acerca de mi fe? Claro, Jesús devolvió la fe y la salvación a quienes le pertenecen, a las personas. Les regresaba la salvación a las personas. Escucha, para recibirla o para rechazarla. Entonces, ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron. No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Escucha esto.
Una de las características que viven los maestros de la ley y los fariseos es que tienen una teología desde el privilegio. Toda la autoridad, privilegios, que vivían, los llevaba a enseñar siempre desde la autoridad, la teología desde el privilegio. Cuando hablan de lavarse las manos, déjame decirte, esto tiene que ver con tener agua y agua suficiente para hacer y llevar a cabo todas las ceremonias que ellos impusieron, no que vienen de Dios. Ellos empezaron a imponer ceremonias, rituales. Escucha, cuando viene este desfase entre mandamiento y tradición y se eleva no solamente al nivel de mandamiento o por encima de él, y empezaron a enseñar que todas estas ceremonias, todos estos rituales de lavar las manos, lavar todo tu aposento, tu casa, tus utensilios y todo eso es fantástico, por supuesto, tiene fines sanitarios evidentes, pero ellos lo llevaban más allá de eso y ya lo enseñaban como de Dios. Entonces, por eso mucha gente no podía hacerlos. ¿Por qué? Porque no disponía de agua suficiente. La poca agua que tenían solamente era para cocinar y para algunas cosas más. Y limitado en todos los sentidos. La mayoría no disponía de agua. Entonces, déjame decirte, enseñar desde el privilegio con muchas posibilidades y ventajas, pues esto deformaba la teología y por eso llegamos a esta teología desde el privilegio. Entonces, estos que disponían de muchos privilegios como el agua, podían enseñar, hay que lavar esto, las manos 1, 2, 3 veces, el aposento, la mesa, los trastes, toda la casa, porque eso, escucha, esto es grandioso, eso agrada a Dios. A Dios le encantan las casas muy, muy limpias, y vaya que las revisa, y vaya que revisa cada rincón de la casa, los utensilios, la mesa, para que sea una ceremonia santa y pura delante de Dios. Eso es lo que ellos enseñaban, pero nada más lejos que eso. Y todos los que no disponían de agua, ¿qué hacían? Pues entonces, eso los llevaba a ser señalados como desobedientes, como pecadores, y una vez más, pues todo iba sobre ellos. Son 3 veces pecadores porque no podían dejar de trabajar. Entonces no cumplían el día de reposo y mucho menos, escucha esto, no podían separar los alimentos y tampoco tener doble alimento un día antes del día de reposo, cual apenas si podían comer, y otro más no podían llevar ofrendas. Entonces esto siempre lo señalaba como 3 veces pecadores. Entonces por eso Jesús lo sabe. Jesús sabe que estas ceremonias y estos rituales enseñados como de la ley y peor aún enseñados como de Dios estaba afectando a muchas personas, marginando a todos los que no tienen agua para tener una casa fantásticamente limpia, impecable y pura, como agrada a Dios, son pecadores. Y cuando ellos preguntaban, ¿y quién dijo esto? Dios, por supuesto. A Dios le encantan los hogares totalmente limpios, toda la ropa, utensilios, todo el alimento preparado, alimento seleccionado. No, pero ¿quién puede hacer eso? Muy pocas personas. ¿Quiénes? Los fariseos y los maestros de la ley, que siempre enseñan desde el privilegio. Que tú y yo tengamos mucho cuidado, estemos ciertos de que nuestra enseñanza no viene desde el privilegio, sino viene, desde la mayoría de las personas, entendiendo sus condiciones, sus situaciones y enseñando la ley desde la ley misma, no desde el privilegio. Y mira lo que nos dice. ¿Por qué tus discípulos desobedecieron nuestra antigua tradición? Le preguntaron, no respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Y Jesús les dice, está bien, yo les preguntaré otra cosa. Vamos a hablar de desobediencia, obediencia, de mandamientos y tradiciones y superposiciones. Vamos a elevar lo que es una tradición por encima de un mandamiento de Dios. Eso es lo que estaban haciendo. Ahora, algunos mandamientos de Dios podían ser
no cumplirse si tú llevabas a cabo cierta tradición. ¡Wow! ¡Qué manera de leer las escrituras! Jesús les respondió, ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Tradiciones y mandamientos. Las tradiciones no son malas. Muchas tradiciones son muy buenas, pero cuando se elevan al nivel de mandamientos, e incluso se elevan por encima, se sobreponen, superponen por encima de mandamientos enseñados como de Dios, es ahí la confusión y el problema. He ahí la teología del privilegio y nos dice, ¿y por qué ustedes por sus tradiciones violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, bien lo sabía. Es interesante que de todos los mandamientos que literalmente se violaban, se quebrantaban, se ignoraban, se manipulaban, Jesús elige uno. Jesús elige uno. Escucha, por ejemplo, entonces Jesús sabe lo que tenía que decirles a estos fariseos y maestros de la ley. Escucha, no vienen de Galilea ni de Judea, de Jerusalén, la máxima autoridad con respecto a la ley. Y si ellos decían algo, no, su linaje, sus títulos, no, nadie como ellos. Entonces nos dice, ¿y por qué ustedes por sus tradiciones violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Y ahí sí no había para dónde hacerse. Les está diciendo, ustedes están violando un mandamiento fundamental, honrar a los padres. Y nos dice, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. ¿Y esa tradición de dónde viene? En vez de ayudar a tus padres, bueno, pues no sé qué hacer, tengo que ayudar al templo, la iglesia, la congregación o ayudar a mis padres. Y si tengo que decidir, primero es Dios y por supuesto mis padres lo entenderán. Y muchos padres le dicen, sí, hijo, está bien, todo lo que pudieras ayudarnos, si tienes que entregarlo primero a Dios, primero es Dios. Mira lo que estaba pasando. Mira lo que estaba pasando con este mundo, especialmente con la voz autorizada de la ley. Y cuánto descuido, vamos, qué denuncia está haciendo Jesús en ese mundo, vamos, en aquellos que son la voz acreditada, vamos, de la ley, la voz autorizada de lo que significa y cómo debe leerse y cumplirse la ley. Todo lo que yo pudiera ayudarte, lo he decidido, he jurado. Incluso entregarlo al templo, a la congregación, a la iglesia. Y tus padres te dirán, hijo, te entendemos, eres un buen creyente, eres un buen cristiano. En vez de ayudarnos a nosotros, pues ayudas a tu iglesia. ¿Quién como tú, hijo? Nos sentimos orgullosos de ti, eres un buen creyente. Nunca vienes a vernos, nunca nos procuras, nunca nos ayudas, pero sí sabemos que siempre vas a la iglesia. Y eso es, vamos, digno de sentirnos orgullosos de ti. Entonces, sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres. Entonces, anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Mira el versículo que eligió Jesús, mira el texto, el mandamiento, honrar a tus padres, ayudarlos, procurarlos, estar con ellos. No puedo estar porque tengo que ir a la iglesia, no puedo ayudarlos porque tengo que ofrendar, ahora sí tienes que ofrendar. Quisiera ayudarlos, pero me he consagrado a Dios y estos padres, vamos diciendo, hijo, ¿quién como tú? Qué bueno que en vez de ayudarnos, ayudas a la iglesia. En vez de estar con nosotros, vas a la iglesia. En vez de procurarnos, procuras a la iglesia. Incluso cuando estamos enfermos, no te apures, ya buscaremos qué hacer. Y tú dedícate a tus cosas, a las cosas de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Esos padres se sienten muy orgullosos de sus hijos entregados a Dios. Y eso lo denuncia Jesús.
cualquiera de ustedes que dice, o sea, mira lo que está diciendo, está denunciando. Entonces la profecía en todo su sentido de denuncia, está denunciando lo que está pasando, el gran descuido por los padres, y nos dice, de esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a sus padres. Wow. Terminaron con ese mandamiento. Si Dios lo dijo, bueno, sí, Dios lo dijo, pero aquí los maestros dicen otra cosa. Entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes. Estos maestros de la ley y fariseos, cuando leían, todos estos pasajes de Isaías, que por supuesto conocen Isaías, nunca se descubrieron de esa manera. Y ese es el propósito de la Escritura, que nos descubramos a nosotros, no descubrir a otros. Descubrir a otros en las Escrituras es un deporte nacional en las iglesias. Mira como tal, fulano y tal. Qué bueno que llegó, qué bueno que está, para que escuche la predicación, para que escuche. Mira, aquí estás. ¡Wow! Eso, descubrir a otros es un deporte nacional en las iglesias, pero descubrirte tú es solamente de cierto grupo de personas. Ese es lo que está diciendo Jesús. Isaías profetizó de ustedes. Entonces ellos leían muchas veces este pasaje, pero no se descubrieron. Pensaban que eran otros, no ellos, por supuesto. Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Las ideas humanas, Jesús no está condenando las ideas. Hay ideas brillantes. La sabiduría, la ciencia y todo este conocimiento, estas ideas humanas, Dios no está condenando eso. Jesús, por el contrario, ¿quién crees que promueve el conocimiento humano? ¿Quién crees que lo promueve? Dios mismo. Dios no está en contra de eso. Lo que está diciendo Jesús es que estas ideas, o sea, estas tradiciones, ¿de dónde vienen? Pues a alguien se le ocurrió, es una magnífica idea. Alguien dijo, ¿y qué les parece si enseñamos que en vez de ayudar a los padres, que eso lo dediquen al templo? Y alguien dijo, ¡qué magnífica idea! ¡Wow! Vamos a enseñarla como si fuera de Dios. ¿Qué saben ellos? Ellos no saben distinguir nada entre mandamiento y tradición. Entonces, estos fariseos se felicitaron entre sí. ¡Qué magnífica idea! Vamos a enseñarla como si fuera mandamiento de Dios. Entonces, y así vamos a librar a muchos hijos desobedientes e irresponsables sobre sus padres. ¡Wow! Eso es magnífico. Entonces, su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Entonces, vamos a nuestra primera división, Mateo 15, o ya vemos una vez más, Jesús, con un círculo esencial en su ministerio, que son los religiosos, los maestros de la ley y los fariseos, personas muy influyentes que enseñaban la ley, eran la voz autorizada de la ley y escucha, y eran el actuar autorizado de la ley. Ellos cumplían la ley. Entonces las personas asumían, mira, él está cumpliendo la ley, ese es el cumplimiento de la ley, así debemos hacerle. Entonces, por lo tanto, son personas muy influyentes y siguen siendo, y siguen estando presentes en las comunidades cristianas. Mira, él es un religioso, él sí cumple la ley, él sí cumple la Biblia, él sí vive la Biblia. ¡Wow! Y siguen siendo muy influyentes. Mateo 15, la ley religiosa. ¿Por qué tus discípulos siempre, verdad, cuestionando y cuestionando, calificando? Claro, si son la voz autorizada, ellos están, acostumbrados a eso. Así los mandaban a distintas comunidades y llegaban. Y ya llegaron los de Jerusalén, los del otro lado. Ellos sí saben. Entonces, mira, eso está mal. No debes hacer esto y que así está mal. O sea, ellos eran la voz autorizada.
Oye, estamos haciendo todos, no, eso que están haciendo no, está mal. No, no, no. Las personas, escucha, la iniciativa, la iniciativa se entendía como desobediencia. Ustedes no están para tener iniciativa. La iniciativa es de nosotros. De ustedes es solo obedecer, obedecer y obedecer. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué mundo, vamos, tan resuelto para todos! Entonces, ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? ¿Y por qué ustedes, por sus tradiciones, nos dice, violan los mandamientos de Dios? Eso era impensable, verdaderamente impensable. Lo que les está diciendo Jesús, cuando ellos escucharon, ellos que son la voz autorizada de la ley y son, vamos, el actuar autorizado de la ley, ellos son el cumplimiento de la ley en persona. Jesús les está diciendo que violan la ley. No, 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 no. Algo está pasando en este mundo, por supuesto. ¿Cómo? Nadie imaginaba. Ellos, recuerda, antes de que Jesús llegara, todo funcionaba muy bien. Todo el mundo vivía en santa paz. Ellos eran la voz autorizada de la ley y el cumplimiento autorizado de la ley. Hasta que llegó Jesús enseñando la ley en su sentido original. Y escucha esto. El cumplimiento de la ley en su sentido original y único, que es Jesús. Él les dice a ellos, ustedes violan la ley. Seguramente en la cabeza de todos dijeron, no es posible. Esto que está diciendo Jesús es imposible. Si ellos son los que nos enseñan, ellos son los que nos dicen cómo debemos cumplir o no la ley. Ellos son el cumplimiento de la ley. Entonces Jesús, ¿qué está diciendo? Mira, y sus discípulos, no, esto es fantástico. Esto que viene es fantástico. Le van a decir los discípulos a Jesús, Señor, te pasaste. Son los fariseos, Señor. ¿Cómo les dices eso? ¿Cómo les dices a ellos que violan la ley por sus tradiciones? No. Señor, ahora sí te pasaste. Si es posible, hay que disculparnos con ellos. No, los discípulos. Mira la influencia de los discípulos. Mira la influencia de los fariseos sobre los discípulos. Señor, creo que te pasaste con aquello que ellos violan la ley. Mira lo que dice. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen. Y les dijo, traten de entender esto. Que eso es lo que quiere Jesús. Que no solamente oigan como iban al templo y como iban a la sinagoga, sino traten de entender qué les está concediendo Jesús. Está reconociendo, su dignidad, su capacidad para pensar, entender y decidir por Dios. Traten de entender, pero a nosotros no nos toca entender la ley. Son ellos, son los fariseos, son los maestros de la ley. Ellos sí son inteligentes, ellos sí son espirituales. Nosotros pues somos personas normales, comunes y corrientes, y como nos dicen que somos más corrientes que comunes, pues entonces no podemos pensar. Y mira hacia dónde quiere Jesús. Traten de entender esto. En el mundo de Jesús había los códigos de pureza. ¿Quién estableció los códigos de pureza? Ya lo sabes, son ideas humanas. ¿Y qué te parece esta idea? Ya vimos que lo que pueden ayudar a Dios, lo que pueden ayudar a sus padres, lo entreguen al templo y a la sinagoga. ¡Qué buena idea! ¿Qué te parece esta idea, no? Entonces, muchas ideas acerca de cómo vivir la vida cristiana se convirtieron en ceremonias y en rituales de parte de Dios. Entonces, si algo había ahí, empezaron a establecer estos códigos de pureza, de separación entre lo puro, entre lo impuro, lo limpio, lo que es pecado, lo que es pecado y no es pecado, lo que es una persona pura, una actividad o oficios puros. Y había, oficios y actividades indeseables, impuras. Había personas puras y había personas por naturaleza impuras, ¿no? Entonces, ¿qué le quedaba a esa persona? Pues nada,
en términos de esa división y esa lectura que hacían de la ley, estos códigos de pureza, para ellos había personas naturalmente impuras y había otros naturalmente puros. Entonces a ellos ya no les quedaba nada. Algunos sí podían hacer algunas ceremonias y salvarse un poco, pero los que son naturalmente malos, naturalmente impuros, naturalmente pecadores, ¿qué les quedaba? Nada. Y entonces ellos entendían y enseñaban, estos maestros de la ley, la voz oficial de la ley y el cumplimiento oficial de la ley, que toda la contaminación venía de afuera. Por eso los códigos de pureza. Por eso no debes hacer esto, no debes hacer aquello, no debes hablar con tal, no debes leer esto, no debes vincularte con tales personas. Y eso Jesús hizo todo lo contrario. Las personas que en términos de códigos de pureza no debías ni juntarte con ellos, ni hablar con ellos, y mucho menos comer con ellos. ¿Qué crees que hacía Jesús? Estaba con ellos. Entonces Jesús vino a romper todos los manuales de la ley, del cumplimiento de la ley y de códigos de pureza, que se enseñaba que la contaminación viene de afuera. Por eso, y no, Jesús dijo todo lo contrario. Y déjame decirte, si Jesús es la enseñanza oficial, el sentido original de la ley y el cumplimiento original de la ley, entonces debemos tomarlo muy en serio. Y nos dice, luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen y traten de atender. Lo que entra en la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de sus magníficas y hermosas bocas. ¿Cómo? Entonces la contaminación no está afuera. Entonces el problema no es esas personas, este lugar, esos alimentos, esos lugares. No, el problema no es ese. El problema somos nosotros. Y el problema está dentro de nosotros y dice, el problema no es lo que entra en la boca. Escucha, esto es grandioso. Lo que sale de la boca. No, lo que sale de nuestras bocas, sí. No. Eso es lo que contamina. No solamente nos contamina a nosotros, sino contamina a otros. Nuestras brillantes conclusiones, nuestras maravillosas reflexiones, eso es lo que nos contamina. Mira lo que está diciendo. Jesús está acabando con todas estas, códigos de pureza y el sentido esencial. La contaminación viene de afuera, no de adentro. Y Jesús dice, la verdadera contaminación es de adentro. Entonces los discípulos dijeron, Señor, ahora sí te pasaste. No solamente estás diciendo que ellos violan la ley, sino que la contaminación viene de adentro con aquello que decimos como ellos. No, Señor, habrá que disculparnos con los fariseos. Ya no nos van a dejar entrar aquí ni allá, ni vamos a poder enseñar aquí ni allá. Por favor, Señor, hay que disculparnos. Mira lo que dice. Es grandioso este versículo. Entonces los discípulos, con todo lo que acaba de decir Jesús, ustedes violan la ley y la contaminación no viene de afuera, sino con todas las cosas que decimos como ustedes, dice. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿te das cuenta de que has ofendido a los discípulos? Señor, qué maravilla de los discípulos, qué bueno. Jesús les decía, qué bueno que ustedes son mis discípulos, gracias por decirme lo que tengo que hacer, y cuando me paso, pues qué bueno que me alertan. O sea, primero están para decirle, Señor, este lugar ya es desierto, alejado, y ya es tarde, así que despide a la multitud. ¿Qué te parece? Y Jesús dijo, gracias por recordarme todo esto. Y también gracias por decirme, acuérdense, mis queridos discípulos, cuando me pase, cuando hable, suba de tono, ustedes me avisan. Y eso es lo que hicieron los discípulos. Señor, mira lo que acabas de decir, te pasaste, Señor. No, ahora sí las cosas que dijiste ofendieron
a los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? A los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? La voz oficial, de la ley y el cumplimiento oficial de la ley. Nadie como ellos. Entonces, los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Y Jesús dijo, ahora sí me pasé. ¿Por qué no me dijeron? ¿Por qué no me avisaron que estaba subiendo el tono? ¿Por qué no? Para eso los tengo, para que me digan qué es lo que tengo que hacer. Escucha esto, y qué es lo que tengo que decir y qué no. No. Discípulos como estos hay por todos lados. Los que siempre te están diciendo lo que debes hacer y lo que no debes hacer, y lo que debes decir y lo que no debes decir. Y Jesús se sintió muy apenado. ¿Cómo? ¿A poco sí los ofendí? No puede ser. Vienen a verme de Jerusalén y yo diciéndoles que violan la ley y además que todo esto, que lo que verdaderamente contamina a un hombre no es de afuera, sino es de adentro. ¿Cómo se me ocurrió decir eso? ¡Qué maravilla de los discípulos de Jesús! Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿te das cuenta, Señor, que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Y así hay gente. Así hay discípulos que se la pasan diciéndole a todos qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer y qué es lo que se tiene que decir y qué no decir. Entonces, la multitud, por supuesto, ¿qué quiere Jesús de la multitud? Que piensen. Escuchen, les dijo, y traten de entender. Pueden hacerlo, pero es que a nosotros no nos toca entender, solo nos toca obedecer. ¿A quiénes? A los fariseos y a los maestros de la ley. No es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de sus bocas. Entonces, lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Entonces, mira lo que está sucediendo Jesús. Está en sentido contrario a todo lo que enseñaron. Recuerda, antes vivían en santa paz, pues estaba la poderosa tradición sacerdotal, el templo, la poderosa tradición de sabiduría, la sinagoga, y estaban los códigos de pureza, quién era puro, qué era correcto, qué es voluntad de Dios y qué no es voluntad de Dios, qué es cumplimiento de la ley y qué es violar la ley. No, todo lo resolvían ellos. Y las personas no debían pensar. Las ideas y la iniciativa menos. La iniciativa es entendida como desobediencia, como rebelión. Entonces nos dice, Jesús contestó, toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Si algo se sentían ellos, era que venían de Dios, eran representantes de Dios, eran la voz oficial, el discurso oficial de Dios. ¿Quién iba a oponerse a eso? Entonces dice, así que no, los discípulos han de haber dicho, Señor, no, ya no digas esto. Primero los ofende diciendo, ustedes violan la ley. ¿A quién se lo está diciendo? A la voz oficial de la ley y al cumplimiento oficial de la ley. Ustedes violan la ley. Y la contaminación no viene, no viene de afuera, sino ocurre, es de dentro hacia afuera. Entonces la transformación de Dios es de dentro hacia afuera. La transformación ocurre adentro, con la presencia del Espíritu Santo. Imagínate nuestra condición que tuvo que venir el Espíritu Santo. Y cuando llega a nuestras vidas, dice, qué desastre. Entonces nos dice, y ya para colmo de los discípulos, primero le dicen, Señor, has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir. Pero esto que va a decir Jesús es impensable. No les hagan caso. No, Señor, tú quieres una revolución. Sí, una revolución en la manera de pensar. Que piensen por sí mismo. No, Señor, pero todo el tiempo, toda nuestra vida les hemos hecho caso. Para eso están ellos, para decirnos lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que decir y lo que tenemos que hacer. Ellos son la voz oficial.
Ellos son el criterio oficial de la ley y el criterio oficial del cumplimiento de la ley. Mira lo que les está diciendo, no les hagan caso. Pero Señor, si no les hacemos caso, entonces ¿qué va a ser de nosotros? Ellos nos han enseñado que si no les hacemos caso, vendrán todas estas condenaciones y juicios sobre nosotros. Y nos van a sacar del templo y nos van a sacar de la sinagoga. Entonces, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Cómo que no les hagamos caso? Decidan ustedes por sí mismos acerca de Dios. Entonces, así que no les hagan casos. ¿Por qué? Son guías ciegos que conducen a los ciegos, y si un ciego guía a otro, los dos caerán. No, los discípulos estaban apenadísimos. Ya saben, oye, pero ¿por qué su maestro está hablando de esa forma? Es que hay veces Jesús se pasa y hoy es uno de esos días. Entonces, Pedro dijo a Jesús, explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. Es un sentido contrario. Si, vamos, este código de pureza que te vas a contaminar por lo que comes, déjame decirte, trajo mucha marginación. O sea, trajo mucha marginación y señalamiento. ¿Por qué? ¿Recuerdas? Los pecadores son 3 veces, los pobres son 3 veces pecadores, porque pues no pueden separar un día para dedicárselo al Señor, porque tienen que trabajar todos los días. Una vez pecadores, no pueden separar alimentos, tienen que comer lo que sea, lo que haya, lo que se podía. Entonces, y no podían presentar ofrendas, pero entonces ellos comían lo que se podía. Entonces, cuando escuchan que no nos contaminamos por aquello que comemos, trajo una libertad grandiosa a la mayoría de las personas, no a un grupo muy privilegiado. Entonces todos mis refrigeradores llenos de alimentos puros, dignos y que agradan a Dios, ¿qué voy a hacer con ellos? Y además, pues ya no los voy a presumir. ¿Qué voy a hacer con todo eso? Cuando Jesús está diciendo que nada de eso contamina, que la contaminación no tiene que ver con lo que comes, haciendo limpios todos los alimentos, y todos los pobres, por supuesto, se gozaron de esa libertad. Mira Jesús cómo traza la ley en sentido de libertad, en sentido inclusivo, en sentido de posibilidades, de libertad, no de opresión, no de marginación y especialmente no de separación. Explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. Eso era impensable y eso a él no le quedó muy claro. Explícanos, escucha, porque cuando más adelante, años después, él tiene una visión, que baja un paño, y había alimento, había animales impuros, en su opinión, solo en su opinión, recuerda, ideas humanas. Y la voz del cielo le dijo, come, y dijo, no, yo soy cristiano, yo soy creyente, yo no como cosas impuras, no sé tú, Señor, pero yo no como eso. Todavía seguía pensando que los alimentos son impuros y que la contaminación viene de afuera. O sea, todavía los semestres no fueron suficientes, sino Pedro se fue a extraordinarios, hasta la casa de Cornelio. Ahí entendió, ahora entiendo. Claro. Y así nos sucede a todos nosotros, ¿eh? No son suficientes los semestres con el Señor, sino siempre tenemos que irnos a extraordinarios. Explícanos la parábola que dice, la gente no se contamina por lo que come. ¿Todavía no lo entienden?, preguntó Jesús. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca, en la letrina. Señor, por favor, no, aquí hay niños y aquí hay fariseos y maestros de la ley, no hables de esa manera. Entonces, pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Y eso es lo que contamina. Qué insistencia, subrayar. Estaba liberando. Todos los que comían a escondidas, porque
lo que estaban comiendo es impuro, es indebido. ¿Y quién lo dice? Pues los fariseos y los maestros de la ley, y entonces tenían que comer escondidas. ¿Están escuchando que nada de eso los que contamina? ¡Qué libertad! Que si algo quitó fue todo ese yugo, esa enseñanza, vamos, farisea que agotaba a las personas. Entonces nos dice, explícanos. Y ya vimos que Pedro no entendió, vamos, se fue, terminó el semestre, 2, y se fue extraordinarios 1, 2, segunda vuelta, hasta que llegó a la casa de Cornelio. Entonces, la parábola, explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. Pero las palabras dice que ustedes dicen, eso es lo que decimos, es lo que decimos. Eso sí acaba con nosotros, acaba con los demás. Eso sí. La contaminación viene de nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer, Señor? Entonces, las ceremonias y los rituales, por supuesto, son señales. Pero Juan el Bautista lo decía, yo los bautizo con agua. Son solo ceremonias. Pero vendrá otro que los bautizará con el Espíritu Santo. Eso es transformación. Vamos, Jesús no viene a remodelarnos, bueno, no estás tan mal y vamos a ver qué podemos hacer. No, viene una transformación a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Finalmente salieron de Galilea y se van a la frontera. Y aquí viene algo grandioso. Recuerda para qué son los discípulos, para decirle a Jesús cuando ya es tarde, cuando es un lugar alejado, y para decirle a Jesús, despide a la multitud, pero también los discípulos están ahí para decirle cuando Jesús eleva un poco el nivel de las palabras y ofende a los demás y se pasa. Entonces para ellos están los discípulos para decirle a Jesús, ahora sí te pasaste, te das cuenta de que has ofendido a los fariseos, pero también están para decirle, vamos, que despida a ciertas personas, acuérdate. No solamente despide a la multitud, pero también despídela, Señor, no está bien esa persona. Entonces ellos son los que dicen a quién bendecir y a quién no bendecir, incluso a quién no bendecir y a quién maldecir. Mira lo que nos dice. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y de Sidón, la frontera. Una mujer de los gentiles, imagínate qué situación, mujer, no persona, gentil, entonces tenía, así como los pobres, ya vimos 3 veces pecadores, había mujeres 3 veces pecadores, primero por ser mujer, 2 por ser gentil, y 3 por tener una hija con problemas, vamos, está una hija muy enferma. Entonces, esa clase de personas no son las que necesitamos, gente bien, gente bonita, gente que haga quedar muy bien a la congregación. Entonces, una mujer con estas implicaciones, mujer gentil y con una hija atormentada, no puede ser. Entonces, luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte a la región de Tiro y de Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó, ten misericordia de mí, Señor. Y mira lo que se atreve a decir, hijo de David. Son títulos mesiánicos, pero solamente son títulos mesiánicos que deben ser proclamados por gente muy especial, por judíos, pero gentiles es impropio, es indebido. ¿Qué tiene que ver el hijo de David con los gentiles? Pero esta mujer reconoce en Jesús todo ello. Él es Señor. Y no solamente Él es Señor de la enfermedad, de la vida, sino Él es hijo de David. Todas las promesas ahora se cumplen en ti. Entonces, que vivía allí se le acercó y le rogó, ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Vamos, 3 veces pecadora, mujer, gentil y con una hija atormentada. ¿Qué dijeron sus discípulos? Esto es genial.
Señor, por favor, ten misericordia de ella. Acuérdate, son los encargados de sus relaciones públicas. A quien, oye, quiero ver a Jesús. No, a ti no puede verte. A ti sí, espera mañana, ven mañana, tal vez, déjanos tus papeles, nosotros te hablamos. Ellos son los encargados. A quién debe, vamos a enseñar Jesús, a quién no, a quién bendecir y a quién rechazar. Entonces, nos dice, ten misericordia de mí, oh Señor, Hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó. Entonces ellos asumieron que Jesús dice, está correcto, Señor, no debes escuchar ni atender a esta mujer. Es mujer gentil y con una hija atormentada. Por supuesto que no. Dice, ni una palabra. Entonces los discípulos le pidieron, esto es genial, que la despidiera. Ellos asumieron que al no contestarle Jesús la está rechazando, pero no, al contrario, está enseñándoles a sus discípulos. Y mira, acuérdate, ¿para qué están sus discípulos? Para decirles si es un lugar alejado, ya despide a la multitud, para que se disculpe con los fariseos, o despide a esta mujer, Señor, mujer gentil y una hija atormentada. Nada tiene que ver contigo, Señor. Nosotros estamos aquí en la frontera, no sabemos por qué o para qué has decidido venir aquí, pero mejor ya vámonos, Señor. Entonces, pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. Wow. Dile que se vaya. Nos está molestando con sus súplicas. Cuando la gente se te acerca y te pide dinero una y otra vez, dile que se vaya. Nos están molestando con sus súplicas. Dile, Señor, dile que se vaya, ¿sí? Así, cuando la gente se te acerca y una y otra vez y te pide una moneda y los otros, que se vaya, por favor, porque nos está molestando. Claro. Entonces nos dice, pero Jesús no lo contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron, no se está molestando con sus súplicas. Qué sensibles los discípulos. Te digo, es una maravilla ser discípulo de Jesús y Jesús se siente afortunado. Entonces Jesús le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Entonces ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más. Acuérdate que adoradores lo vamos a entender como alguien que descubre a Jesús de otra manera, no alguien simplemente se postra y dice, eso me agrada, eso me gusta. Eso pertenece a los imperios, no al reino de Dios. Los adoradores son los que descubren a Jesús de otra manera. Y si algo quiere Dios es eso, buscar verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Vamos, que descubren a Jesús de otra manera. Y para que eso suceda necesitas el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces nos dice, se acercó y lo adoró y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. ¡Qué mujer tan valiente! ¿En qué sentido era su valentía? En sobreponerse a los discípulos llenos de prejuicios patriarcales y misóginos. Despide a esta mujer que nos molesta. Nos molestan sus súplicas. ¿Cómo se atreve a llamarte Señor e Hijo de David? ¡Wow! O sea, qué valiente esta mujer. Y así hay muchas personas que para llegar a Jesús tienen que superar a los discípulos, tienen que sobreponerse a los prejuicios de los discípulos, a los prejuicios machistas y misóginos, de los discípulos de Jesús como ellos. Entonces la lección no era para la mujer, la lección era para sus discípulos. Fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Y los discípulos dijeron, por supuesto, Señor, somos nosotros. Somos nosotros, el pueblo de Israel. Pero Jesús no estaba hablando de ellos. Jesús no estaba hablando de sus discípulos. ¿Sabes de quién estaba hablando? De esta mujer. Ella es la oveja perdida,
Ella es el pueblo de Israel, por supuesto. Mira qué lejos estaban los discípulos. Ellos diciendo, claro que somos las ovejas perdidas de Israel y somos el pueblo de Dios. Para eso vino Jesús, vino por nosotros, no por esta mujer. Pero cuando Jesús estaba diciendo esto, lo estaba diciendo por esta mujer. Fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel, como esta mujer. Para ellos, las ovejas perdidas de Dios y el pueblo de Israel, como la mayoría de la gente, se limita a un pueblo, nada más. Más allá, lástima, los gentiles. Entonces, y se acercó y lo adoró y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Jesús les respondió, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojárselo a los perros. Y los discípulos dijeron, al fin, Señor, la pusiste en su lugar. Al fin escuchó verdaderamente qué clase de persona es. Así esa era la manera de llamar a los gentiles perros. Es el desprecio que ellos aprendieron, claro. Los discípulos fueron enseñados, en la ley, en su lectura en clave de separación. Los judíos y los gentiles, los puros, los impuros. Y entonces, ¿de dónde aprendieron eso? Eran refranes, ¿no? Para despreciar a los gentiles, a los perros, ¿no? No está bien darle esta comida. Y dijeron, vaya los discípulos, al fin, Señor, despídela, nos está molestando con sus súplicas. Así cuando te molestan a ti y te empiezan a decir que les des una moneda, con sus súplicas te molestan. Entonces nos dice, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Mira lo que contesta ella, qué lección para sus discípulos. Recuerda, Jesús fue enviado a buscarla a ella, que es oveja perdida de Dios, pueblo de Israel. Eso era inimaginable para ellos. Esta mujer, pueblo de Israel, mira lo limitada de las teologías. Y siguen igual, Y nos dice, es verdad, Señor, yo soy como ellos dicen. Soy marginada y rechazada. Respondió la mujer, pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Yo solamente vengo por una palabra tuya. Y esa palabra sanará a mi hija. ¡Wow! ¡Qué demostración! Yo no vengo al lugar de ellos, ¿eh? Nadie quiere ser como ellos, ¿eh? Machistas, patriarcales, misóginos, que entienden la ley en su sentido de separación. Míralos, ellos no saben quién eres tú. Tú eres el Señor, tú eres el Hijo de David. Tú tienes misericordia de aquel que te pide eso. Y mira lo que hace Jesús, acuérdate. Esta mujer dice, no, yo no quiero el lugar de ellos, ¿eh? Nadie quiere ese lugar. Yo lo único que vengo es por una migaja, por una palabra tuya que sanará a mi hija. Y nos dice, es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. ¿Sabes qué dice Jesús? Solo a 2 personas en la narración del Evangelio de Mateo admira su fe. Uno es un centurión gentil y otra es otra persona gentil. Son 2 gentiles. Halló más fe fuera de Jerusalén que dentro. Nunca he visto tanta fe como ahora. Y ese funcionario romano le dijo, solo di la palabra, Señor. Y esta mujer venía por una migaja. Solo di una palabra y mi hija sanará. Entonces, pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de estos que se sienten amos, Señor, se sienten amos de ti. Entonces, apreciada mujer le dijo, tu fe es grande, tu fe es grande. Has podido superar a estos mis discípulos con todos sus prejuicios y con todo su machismo. Se te concede lo que pides. Y al instante su hija sanó. Entonces nos dice, vámonos a Mateo 15, misericordia, ten misericordia de mí, Señor. Por favor, mira a los discípulos, ¿en qué nivel andan? ¿En qué nivel? Nos dice, dile que se vaya. Dijeron, nos está molestando con sus súplicas.
de misericordia. No, está ubicada, está muy desubicada esta mujer, no sabe quién es. Y parece que ellos iban. El único que sabía quién era esta mujer es Jesús. Fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Misericordia, ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Es grandioso. Cómo Jesús viene a mostrarnos el sentido, vamos, original, la predicación de la ley en su sentido original. Y escucha, el cumplimiento de la ley en su sentido original. Y algo fundamental, vamos, ¿quieres reconocer el cumplimiento original de la ley? Tiene que ver con la misericordia. Cuando concedemos misericordia, ahí está el cumplimiento original de la ley, como lo hizo Jesús una y otra vez y como lo hizo con nosotros. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias esta tarde, gracias por mostrarnos quién es Jesús y ayudarnos a convertirnos en adoradores, es decir, descubrir a Jesús de otras maneras. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos.